Las monjas tienen un cielo porque han sido llamadas a vivir solas con Él solo. Esto significa la palabra monacus, que viene del latín monus, que quiere decir algo único, solitario. Pues bien, tenemos que ir al sentido original, no tanto de la palabra, sino de la vocación. Es estar atraído, estar como abducido por el único. Y por eso esta palabra, monacus, monje, monja, es sinónima de otra palabra griega, anacoreta, que es el que viviendo solitario está entregado a la contemplación y a la penitencia. O sea, que un monje, además de estar entregado a la oración y a la penitencia en una espiritual soledad, añade a eso el vivir en comunidad, en un conjunto de monjes, o sea, en un monasterio, que de aquí viene la palabra. Empieza lo mismo que monacus, monasterio, por la raíz latina monus, uno. Esto significa la vida monástica o monacal, la vida que está colgada del trascendental, que es la unidad de Dios, con el cual confluyen su belleza, su verdad y su bondad. Todo esto terminó como de estructurarlo, de ofrecerle una forma, el hombre tan clave para la historia de la Iglesia, de la espiritualidad y, por supuesto, del monacato, a quien hoy celebramos, y cuya figura, como la de tantos otros santos, resulta un poco minimizada, por no decir caricaturizada, con los animalitos y su bendición en este día. Al final, nadie sabe quién fue ese hombre colosal, tan longevo, vivió 105 años, al que llaman así familiarmente San Antón, pero San Antonio Abad, padre de monjes, el primero que en puridad llevó este título, Abbas, que viene del hebreo y significa padre con sentido de ternura, como nuestro Señor lo llamaba a su Padre Celestial, Abba, de ahí viene la palabra Abad. Pues bien, el primero que la lleva propiamente y ejerce el oficio es San Antonio Abad, San Antonio, padre de monjes. Qué grande es su vida, tanto que fue historiada por uno de los padres de la Iglesia más significativos y valientes, San Atanasio, que fue su amigo. Y él presenta la biografía de este varón admirable, toda ella como una lucha contra el demonio que le acosaba porque sabía cuántas almas había de arrebatarle. Y en ese relato admirable de San Atanasio es donde de verdad conocemos a San Antonio y donde se nos revela no como alguien lejano en el tiempo, distante por su austeridad o por su figura de perfiles imponentes en la penitencia, no, sino como alguien muy cercano a los hombres, precisamente porque vivió siempre muy cerca de Dios. Ha de ser muy grande y muy noble el alma de un muchacho que a los 18 años, entrando en la iglesia,
y escuchando en el Evangelio: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme, lo toma al pie de la letra, siendo como era heredero de una cuantiosa fortuna. Y San Antonio no titubeó. Le sucedió lo que a Jesús. Fue empujado al desierto por el Espíritu. ¿Para qué? No para acomodarse aislado del mundo o refugiarse en una torre de marfil espiritual, sino para luchar contra el demonio. Por eso la vida monástica, sí, como decía ese sacerdote y como dice la Santa Madre, es un cielo en la tierra. Pero Teresa de Jesús continúa: para quien se contenta de solo contentar a Dios y no hace caso de contento suyo, tiénese muy buena vida. O sea que entonces tenemos que es una lucha, porque vivir durante toda la existencia dando un mentís al propio contentamiento es una batalla permanente contra Satanás, cuyas solicitaciones constantes son atendernos a nosotros mismos, nuestras comodidades, gustos y caprichos, inclinaciones y criterios, antes que a las de ningún otro, e incluso muchas veces hay antes que a las del mismo Dios. Negarse a sí mismo es la divisa de todo monje que vive solo con él solo, según ese consejo que también la Santa Madre da a sus hijas. Nuestro estilo no es solo de ser monjas, sino ermitañas. Y esto es lo que hizo Antonio. Empezó siendo ermitaño para, sin dejar de serlo nunca, terminar siendo monje y padre de monjes. Porque lo que Dios en su providencia había determinado era construir una ciudad en el desierto. ¿Quién había de ser el arquitecto a lo divino? Aquel joven de 18 años, al que le quedaban todavía casi un siglo para gastarlo en esa empresa apasionante. Y desde el comienzo empezó él una lucha cuerpo a cuerpo contra los espíritus del mal. La lucha que ha de llevar a cabo todo monje y toda monja cada día de su vida, sin abandonar nunca las armas. Todos los que militáis debajo de estas banderas, no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Sigamos estas banderas, pues Cristo va en delantera. Ese lenguaje militarista con que la Santa Madre exhorta y espolea a sus hijas, encerradas, peleamos por Él en este castillito de Dios. Ese lenguaje es el lenguaje de los monjes y ermitaños que combaten por Dios y con Dios. 20 años le llevó a aquel joven de 18 esa lucha encarnizada, en lo que tuvo de más sangriento, porque después la lucha no terminó nunca. Pero los primeros 20 años fueron muy duros para Antonio. Por eso es explicable que ciertos procesos vocacionales, como ahora se dice, sean sudorosos y arduos. Hay que luchar hasta dar muerte al yo. Hay que luchar hasta callar, en la medida en que es posible en esta vida, las solicitaciones y las voces sutiles y engañosas del demonio en nuestro interior. Hay que luchar. Y esto es lo que hizo Antonio. Y luchó tanto que aquella lucha purificó su alma de tal modo que, aun viviendo en el desierto,
su fama trascendió y a pesar de sus esfuerzos por permanecer oculto, tiene que responder a los que van poco a poco y cada vez en mayor número acudiendo a consultarle, a pedirle sus oraciones. Y sucede lo que con tantos padres y maestros espirituales en la historia, que se va agrupando en torno suyo un grupo de discípulos. Y es así como llega a ser, según dijimos antes, el primer abad de la historia, porque esos discípulos empiezan a llamarle Abbas, Padre Antonio. Y esos discípulos recogen con avidez sus lecciones sacras sobre el Evangelio y sus enseñanzas tan sencillas y tan profundas. Un día le preguntan: Padre Antonio, ¿cuál es la virtud más necesaria para combatir las asechanzas de los demonios y conducir nuestras almas hasta la perfección? Unos piensan que le responderá la humildad, otros la oración, otros la penitencia, otros la caridad fraterna. Antonio calla, les mira y después rompe a hablar para pronunciar una sola palabra: discreción. Esa es la virtud más necesaria. Discreción como sinónimo de inteligencia, de sentido común, de buen juicio, de discernimiento, de valoración equilibrada de las situaciones. Una persona discreta no es que solamente es reservada de las cosas que se le confían o que no hace el tonto. Una persona discreta es ponderada. Sabe estar y callar y hablar a su tiempo. Sobre todo sabe, con la luz de Dios y la sindéresis humana, valorar y analizar las situaciones. Por tanto, para luchar contra el demonio, lo primero es discreción. Por eso dice la Santa Madre que un buen entendimiento, si se comienza a aficionar al bien, hásese con fortaleza la virtud. Cuando no hay entendimiento, ya pueden caer sobre el sujeto todas las virtudes, que éstas serán solo aparentes y constituirán un barniz que no tarda en resquebrajarse y dejar al descubierto los auténticos quilates de perfección de esa alma. Por tanto, discreción es la enseñanza de Antonio. Y esos que van a buscarle, como decimos, van aumentando. Y las filas de los que se dirigen al desierto para ver a Antonio se engrosan cada vez más. Creen que van a encontrar un espectáculo admirable, un incesante taumaturgo, un hombre asombroso. Y cuando llegan allí, no encuentran más que un hombre sencillo, de carácter suave, dulce, agradable, y del que dice Atanasio que la placidez de sus facciones era reflejo de la serenidad de su alma. Como es tan sencillo, no le causa turbación el verse rodeado de gente, ni le produce vanidad el pensar que acuden a él por el respeto que les merece su virtud, sino que pasa por aquello con cierta resignación. Y en una ocasión van a buscarle un grupo de filósofos, y cuando están a una cierta distancia, le sale al encuentro Antonio, y con ese humor sobrenatural y humano de los santos, les dice: ¿por qué os molestáis vosotros, filósofos, en venir a ver a un loco? Y ellos, desconcertados, le contestan: Padre Antonio, no te consideramos tal, sino que estamos convencidos de tu cordura. Y él le repone:
Pues en ese caso, si me consideráis sabio, lo que tenéis que hacer es imitarme. Y así tantos episodios que manifiestan su discreción, su inteligencia y que nos transmite su amigo y biógrafo San Atanasio. Sobre todo aquellos episodios de la vida de Antonio que le presentan como eficaz exorcista que expulsa a los demonios, así como había aprendido a quitárselos del medio él, también removía la presencia del maligno de aquellos que se acercaban a él. Y por eso tenemos que encomendarnos a este santo, para que no se nos acerque el enemigo. Y después fue buscado incluso por los magnates, el emperador Constantino, sus 2 hijos, y él no se envanecía por nada de aquello, hasta que lo que sí le ocurrió es que empezó a cansarse de que lo llamaran de un sitio y de otro, y no veía la hora de poder sepultarse definitivamente en el desierto para hallarse cara a cara con Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Prendió a andar y después de 3 días y 3 noches de camino incesante, llegó a un monte, el monte Colcín, y dijo: esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo. ¿Cómo era aquella morada que había descubierto Antonio? Pues en la vida de San Hilarión, San Jerónimo, hablando de San Antonio Abad, ya vemos cómo se intercomunican todos los santos, describe así aquella ermita. La roca se levanta 1000 pies de altura, de su base salen corrientes de agua, absorbidas en parte por la arena y en parte convertidas en un arroyuelo, cuyas márgenes están sembradas de numerosas palmeras que convierten el lugar en un oasis tan placentero como agradable de aspecto. Una estrecha hendidura de la roca servía al siervo de Dios de abrigo contra las inclemencias del tiempo. Pues ni aun encaramado como una tórtola enamorada en la hendidura de aquella peña, desistieron sus discípulos de buscarle. Allí le descubrieron y con frecuencia iban a visitarle, le llevaban pan, y entonces, como era tan largo el camino y tan abrupta la subida, él les dijo un día: no os molestéis en venir hasta aquí, procuradme una azada, un hacha y un poco de trigo para sembrar yo por aquí cerca un pequeño terreno. Y allí terminó sus días, dice San Jerónimo, que San Hilarión, otro ermitaño del que la Santa Madre era muy devota y que antes tenía oficio propio en el Carmelo, San Hilarión iba allí a visitar a San Antonio, considerado ya un gran patriarca espiritual. Y dice San Jerónimo: allí cantaba los salmos, allí se entretenía en oración con Dios, allí trabajaba, allí descansaba cuando se sentía fatigado, con sus propias manos plantó aquella viña y aquellos arbustos, hizo aquella era y cavó con gran trabajo aquel pozo para regar el huerto. Y por eso su patrocinio sobre los animales, porque un día unos asnos salvajes se presentaron a beber en aquel pozo y estaban destrozando el plantío de Antonio. Y él salió y al primero de los borricos, tan encabritados, le ordenó que se detuviera. Y dándole suavemente con el bastón en el lomo, le dijo: ¿por qué comes lo que no has sembrado?
Y entonces los animales se detuvieron y ya no hicieron más daño. En fin, son encantadores los relatos sobre San Antonio. Y así hasta los 105 años estaba rodeado de un grupo de sus discípulos, porque ya en los últimos años tenían que atenderle, claro. Y llamó a 2 de ellos, los 2 más íntimos que en esos 15 últimos años le hacían todos los servicios. Y reuniendo sus pocas fuerzas les dijo: queridos hijos, ha llegado la hora en que, según el lenguaje de la Sagrada Escritura, voy a entrar en el camino de mis padres. Veo que me llama el Señor y mi corazón se siente abrasado por el deseo de unirse a Él en el cielo. Pero vosotros, hijos míos, entrañas de mi alma, no vayáis a perder por un fatal relajamiento el fruto del trabajo al que os habéis aplicado desde hace tantos años. Pensad diariamente que acabáis de poneros al servicio de Dios, y al practicar esos ejercicios de ese modo, vuestra voluntad se hará más fuerte e irá siempre creciendo. Ya conocéis las emboscadas del demonio, habéis sido testigos de sus iras y sus fracasos. Daos siempre al amor de Cristo, confiad en Él plenamente, y así triunfaréis de esos espíritus malignos. No olvidéis nunca las enseñanzas que os he dado. Sobre todo, os recomiendo el pensar que podéis morir cada día. No entréis en contacto con los herejes. Enterradme en un lugar secreto que solo vosotros conozcáis. Y en cuanto a mis hábitos, dad una de mis túnicas al obispo Atanasio, junto con la capa que me trajo nueva, y yo le devuelvo usada. La otra túnica se la dais al obispo Serapión, y para vosotros guardaréis mi cilicio. Adiós, mis queridos hijos. Vuestro Antonio se va, ya no estará con vosotros. Es deliciosamente conmovedora la despedida tan tierna, tan paternal de este hombre. ¿Quién le infundió el amor de la vida oculta y pobre, al mismo tiempo tan fecunda, sino el misterio de las humillaciones del Hijo de Dios? ¿Quién nos ha infundido a nosotros nuestra vocación? ¿Quién ha dado a los monjes y monjas la suya, sino aquel que se retiraba al monte a orar solo con el Padre? Descubramos, redescubramos la sublimidad de esta vocación, la vocación monástica, la vocación de la oración. Hagamos las cosas siempre como si fuera el primer día, dice San Antonio, y vivamos cada día como si fuera nuestro último día, pensando que vamos a morir en él. Pidamos hoy al santo titular de este monasterio que lo bendiga siempre y que a sus moradoras les conceda la gracia de ser verdaderamente monjas, que aquel preclaro señor de la Orden de Montesa, que por llamarse Antonio quiso que este monasterio llevase como titular a este santo, y también la santa del nombre de su esposa, Isabel de Portugal, les conceda, si es que no se la ha dado ya después de 4 siglos y pico, bien alta, la gloria que se merecen, porque según la Santa Madre, gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor, cualquier servicio que se haga a su Madre. Y este matrimonio sin hijos les hizo este servicio, el de plantar aquí, en Ciudad Real, un palomarcico de la Virgen Nuestra Señora,
protegido por la advocación de estos dos grandes santos, Antonio Abad e Isabel de Portugal. Al celebrar hoy al primero, recojamos como perlas preciosas sus enseñanzas. Agradezcamos a Dios la vocación a la soledad, al retiro, a la penitencia, a la oración. Copiemos de Antonio las virtudes de la fortaleza, la perseverancia, la devoción, la dulzura y la suavidad en el trato, el buen humor y la lucha contra el demonio. Y que la Virgen Santísima del Carmen, cuya es esta casa, nos cubra siempre bajo su capa blanca y nos conceda un día, por su misericordia, alabar al Señor en compañía de San Antonio Abad y de todos los santos. Así sea.